¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien y estoy muy contento porque por fin pude destruir la maravilla del episodio número 3 de la pantalla de Genghis Khan. Vamos a ver si se pueden ver los comentarios desde Facebook, porque ya he visto que sí comentan, pero no se ven en pantalla. Está muy raro. Ah, cabrón, empecé a transmitir y me veo mucho en la pantalla. A ver, aguántenme tantito, no se desesperen. Sé que quieren, sé que no tienen otra cosa mejor que hacer más que ver. A ver, ahí me veo ya 2 3. Ahí está. Ahí me veo ya pues listo, cerrar y listo. Se ve nomás unas manchitas aquí nomás, pero nomás muevo lo que viene siendo el cuadrito para acá y listo. Bien amigos, pues vamos a empezar a transmitir, pero quiero meterme aquí al Facebook. Vamos a meternos al Facebook, a ver, quiero que los comentarios que pongan ustedes aquí se vean en pantalla también. Tengo algo lento la máquina, el Windows 10 se está actualizando. En videos posteriores a este vamos a poner cómo instalar el Edge de Steam en Linux y celular, para que no tengan problema con las actualizaciones Windows 10. Recién acabo de instalar el Windows 10 y me está funcionando de maravilla, pero ahorita como que se están bajando las actualizaciones y pues está algo lento. Déjenle doy prioridad al Edge. Prefiero que esté más rápido el Edge que alguna actualización que me puedan robar aquí los datos o algo. Edge, ir a detalles. Aguántenme amigos. Aguántenme. Vamos a la launcher. Establecer prioridad por encima de lo normal. Cambiar, ahí está. Bueno, si es posible le vamos a poner alta. No, mejor ahí está bien. Bien, vamos a irnos al Facebook. Aguántenme. Vamos a abrir aquí la campaña de Genghis Khan y ya vencimos después de 20 intentos hacia China. Ahora vamos a ir a la borda Calvalga hacia el oeste. Miren, para mí se me hace fácil siempre y cuando no tenga límite de tiempo. Con límite de tiempo ya valí, no soy tan rápido, pero sí me podría defender ahí un poco. Vamos a ver aquí, a ver si se ve la transmisión. Aguanten un rato y también para mandar saludos ahí a la gente que está conectándose. Se pica donde sea el Facebook, qué loco. Un saludo, ahorita estuve en un video de Piscatelax, ahí estaba viendo y me dieron ganas de jugar, a mí también. No tenía ganas de transmitir y pues vi el video y me dieron ganas de transmitir. Está chistoso, ves gente jugar y como que es como cuando ves a alguien tomar una cerveza y quieres pistear tú también. Bueno, yo no, porque yo no tomo, pero me imagino yo que es lo mismo. Un saludo a Chris Treviso, que acaba de darle like. Y bien, ahora sí amigos, vamos a transmitir, vamos a hacer una prueba. No me acordaba por qué me conecté aquí, porque estamos esperando. Aguanten un rato. A ver, aguántame. Saludos, nos marcó. Vamos a ver si se ve el saludo aquí en el chat.
Y pues qué raro, no se ve. Está muy extraño. A ver, voy a intentar yo mandar aquí prueba. A ver, hay algo raro con el Facebook. Vamos a ver qué pasa. Bien, ahí ya pude ver mi comentario, pero no se ve el de Cruz 3 Treviso. Bien, vamos a empezar. Yo creo que ya todos los comentarios que pongan ustedes se van a ver aquí. Y ok, vamos a empezar a jugar la campaña, el escenario este de la horda cabalga hacia el oeste. Le damos clic. Dormir en la silla del caballo, beber agua de lluvia, comer solo carne seca, leche desecada y sangre de caballo. Así es la vida de un mongol en guerra. Por la noche nos recompensan con leche de yak fermentada y la promesa de los tesoros persas. Impulsados por las palabras del Gran Khan, hemos cruzado al galope kilómetros del continente asiático. Frente a nosotros se encuentra el vasto imperio de Persia. Le daremos al Khwarazm Shah otra oportunidad de someterse y luego sus ciudades serán destruidas, piedra a piedra. Pero no todos nos dirigimos a Persia. Genghis ha enviado a Subotai Baatur de la Horda de los Renos en dirección norte hacia Rusia. Los territorios rusos están desorganizados y Genghis espera que Subotai pueda someterlos uno a uno. Y entonces los límites de Mongolia abarcarán toda Asia. Y eso no le basta con China. Bueno, aclarando que esto fue historia real, una historia de la vida real, según. Bien, antes de empezar, les recuerdo que pueden unirse al canal de Discord. Lo acabo de hacer, estoy aprendiendo cosas nuevas y según entiendo, pueden ustedes participar con su voz, si es que gustan. Se los voy a dejar aquí, ahí está en la descripción, por si gustan entrar al canal. A ver dónde lo dejé. Le puse Mochilla H. Se los voy a dejar aquí en... se puso lento todo lo demás menos el H. Pero donde lo puedo comentar, lo voy a poner ahí para que se vea en todos lados. El canal de Discord creo que lo puse también en la descripción. Bien, vamos a empezar. Dice: Subotai debe sobrevivir. Despliega en el norte la orden de Subotai. La horda, ya ando bien. Subotai para conquistar Rusia. En el sur, el Shah Yorems espera un regalo, pero son asesinos lo que encontrará en Bardak nuestra 21. cartera. Soy yo ese. Dice: https://discord.gg/6s9dbh. Ese canal de Discord. Bien, debemos mandar las carretas del chat rápidamente antes de que rompa la alianza que nos une. Ok. Nuestros César. asesinos están escondidos en esos carros de comerciantes. Dice: Cuando los carros se acerquen al Shah de Persia, https://discord.gg/6s9dbh. no está con ellos. Oye, despacio. Ok, vamos a empezar. Aquí está lo que viene siendo el oro. No está. Bien, ahorita vemos qué hacemos con esos aldeanos. Y vamos a mandar a estas carretas que según ahí van los ¿cómo pudiera decir? Para que no me bloqueen el video.
Bien, vamos a empezar a explorar. Tenemos lobos de caza. Este lobo está como con la cola entre las patas. Este anda más vivo todavía. Déjenlo solo. Vamos a ir checando acá. Vamos a cortar madera. Y vamos a explorar aquí. A ver. Y mientras vamos siguiendo el camino este. Traemos presentes para el Shah. Puedes entrar. La ciudad de Samarcanda está sobre esa colina. ¿La ciudad de qué? Samarcanda. Ok, aquí luego corriendo el lobo al explorador. Creo que corre más recio el explorador. No lo va a alcanzar, así que me devuelvo. Cuidado, Gran Khan. Si los persas ven nuestro ejército, no aceptarán nuestro... Mira su máquina. Bien, ya casi llegamos aquí con el zar. Vamos a esperar, a apurarnos. Vamos a necesitar piedra también. Bien, voy a seguir el camino que está aquí, a ver si llego. Vamos a esperar aquí. Ah, caray, otro. Mira, uno camina como que está enfermo, un lobo. Bien, vamos a seguir. Acá están los merkits. Órale. Son las hordas de Gengis Khan. ¡Estamos perdidos! Bien, vamos a quedarnos aquí mientras... Aquí debe de haber... Como que de aquí debí de haber sacado la comida. Entonces voy a agarrar estos. Para agarrar rápidamente la comida. Bien, debo explorar con el Subotai, nomás que no me lo mate porque ya valió la partida. Ah, caray, ¿me están atacando o qué? Ah, se me olvidaba la misión principal. Y casi estoy llegando. Bien, ya va a llegar. Supongo yo que es este el camino. Aquí ¿Y están qué los... me han enviado los mongoles? Sin duda quieren sobornarme para que no acabe con ellos. ¡Rápido! ¡Ataquemos al Shah! Bueno, defiende, como que no lo quieren. ¿Qué es esto? ¡Traición!
Ahora los persas serán un blanco fácil. ¡Hasta la muerte con Gengis Khan! Entra tu máquina. Bueno, vamos a prepararnos aquí. Voy a ocupar mucho oro y mucha piedra. Lo voy a dejar ahí, no tengo prisa de todas maneras. Bien, voy a esperar con este, con el Subutai, más para acá, a ver qué hay. Con unos tengo que derrotar a los rusos, con los de arriba. Y con los de abajo tengo que derrotar a los persas. Bien, fue suficiente por aquí. A ver, voy a repartir aquí los aldeanos. Ah, qué cabrón. ¿Esa Subutai? A ver, huye, que huya uno. Ahí está. Buen ataque. India, su madre santa virgen de la prieta. Los perros, los perritos no. A ver. Que los perros se vayan para el norte. Ok, no me queda de otra más que atraerlos a la base y a ver si puedo hacer algo allí. No sin antes. Ay, güey. Ah, caray. Ah, me mataron a uno, no manches. Pues sí, vamos a darle vueltas al centro urbano. Ah, me van a cachar aquí. Vengan ustedes también para acá. Van a atrapar, van a atrapar. Huye, huye. Huye. ¿Qué? ¿No se muere nunca o qué? Ya va uno. Así.
Ah, di mala vuelta. Ya va otro, ya va otro, ya va otro. ¿Tú también quieres? Uno menos. Órale. Ah, caray. Creo que si doy vueltas más grandes, pues mejor. Los espero. Ahora me voy hacia acá. Ahora voy hacia acá. Ah, caray. ¿Cómo dura? Ya. Este le queda poco. Uno. Ahí está. Bien, ¿dónde me quedé? Tengo los perros vivos todavía. Y este, como es héroe, se recupera solo. Vamos a crear aquí la base. Y aquí también. Bien, ahora sí se viene lo bueno. A ver, una notificación, vamos a ver quién es. Que alguien se unió a Discord, creo. Vamos a leer los comentarios. Saludos a Eduardo Cortés, que está ahorita viendo el video. Y a Julio Leiva de los Ciclones del Arroyo, mi papá, que está viendo el video también. Y aquí seguimos todavía. Creo que alguien se unió a Discord, vamos a ver. Escuché como un sonido. No, todavía no hay nadie. Pero ahí seguimos todavía. ¿Por qué hay 3 aliados aquí? Vamos a desarrollar las flechas. Vamos a construir también un asedio. Hay muchos, digo, pocos cortando madera. Bien, ya no tengo para castillos. Solo me toca atacar. Caray. Bueno, aunque no lleguen a la base. A ver, que también estaría bien este.
Que me quedé sin madera. Ok, ahí está. Creo que aquí había madera. Ah, caray. Bueno, igual a dar puras vueltas. Dar puras vueltas. Y listo. Oh, santa cachucha. ¿Qué pasó aquí? Se acabó todo, creo. Son dos. Vamos a hacer que de vuelta solamente también. Aléjate. Oye, corre bien recio. Ya murió ese solo. Listo, amenaza eliminada. Ahora estamos en moderado. Tal vez si estuviera difícil ya hubiera mandado a todo lo que tienen, pero igual va a estar difícil, yo creo, llegar a esta ellos. A ver, ¿qué necesito? Madera. Ok.
Bien, vamos a ver qué hay más para acá antes de... ¿Qué vino bien? No, nada. Ah. Nunca había jugado con los... Sí había jugado con los mongoles, pero no me acordaba lo buena que es esta civilización. Vaya más. A ver, este es para que disparen más rápido. Los Mangudai. Bien, están a punto de llegar. Vamos a ver si podemos entrarle también por aquí. Ven que desarrollamos la... ¿cómo se llama? Ganadería. Y son un poco más rápidos. Bien, esto ya es alimento para mí. Nomás hago esto, es lo que me gustan de los Mangudai. Y corro, hago esto. Y corro, hago esto. Y corro. Corro esto. Ah, caray, no veo nada. ¿Qué hago aquí? Malamente no los dejé adentro. Bien, lo bueno que sí la armaron. Bien, ya la va a armar este, nomás le mato a ese y me voy. Y pues no hay problema, creo más aquí. Avanzamos de edad. Minero de oro, por aquí había otra. ¿Qué? ¿No lo destruyó? Otra vez, sigue con diarrea. Bueno, ya con la ganadería desarrollada no hay tanto problema. Mira, nomás hago esto. Espero que llegue. Corro. 1, 2, 3. Corro otra vez. Corro. Bueno, me subo aquí mejor. Aquí le va a quitar más. Ah, me están atacando allá también.
Que me quedé sin oro. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Qué pasa? Dactilera causa más daño, pero también quiero este. Ok, sigo avanzando. Tú aquí, tú aquí. Ustedes acá. Ah, aquí está el centro urbano. A ver, échese una vuelta. Miren, es lo que me gusta de estos soldados. Selecciono de volada. Me voy. Por aquí deben de estar cortando madera. A ver, aquí debe haber también. Que no se rindan los rusos. Ah, creí que eran. Dicen que estos son buenos para las armas de asedio. Bueno, sí. Bien, ya vencimos a uno. Ahora vamos a hacerle sándwich.
aquí. Control 1. Y creo que con este ejército la podemos hacer, nomás que va bien lento. Oye, va bien lento, se supone que deberían ser un poco más rápidos. Creo que me falta desarrollar eso, instrucción militar. Bueno, mejor voy a destruir este primero. Instrucción militar. Y ahí va más rápido ya. Órale, qué organizado. A ver, ¿qué está pasando aquí? No viene nadie. Bien, ahí vienen los elefantes. Ahí vienen. Ah, cabrón. Ah, caray. Van a matar a este, van a matar a este. No, si pierdo sería el colmo. Ahí está. Bien, correr y atacar. Correr y atacar. ¿Tú qué haces aquí?
Ese monje la regó. Estuve a punto de perder la partida como de costumbre, pero no. No, este mejor. 이 버퍼요. 좋대. 짜짜. 빠르삭증. Checker. Motchen. 짜클. Timo. 빠르삭증. Berderchen. 빠르삭증. Amrmendo. Timo. Berderchen. Berderchen. Amrmendo. Ahora sí me quedé sin madera. Que no se puede mover. Bueno, la puerta. Allí está. Ah, caray, se me acabó aquí el oro. Bueno, a cortar. A cortar madera. Listo. Creo que con este ejército la puedo armar. Time. Se queda otro aquí. Time.
se ve fácil la partida. Aquí viene. Se van a ir con la finta. Los atraigo hacia acá. Ándale, bueno. Que ya no vienen. Ah, caray. Cabrón. Ahora voy a dejar este Subotai aquí mejor. Con mucho riesgo tenerlo. Bueno, unas 4. Si quieren guerra, entonces. Vayas. Ok, algo hice mal, pero tengo que analizar.
Babikin 2009. Dice: buenas noches, saludos hermano. ¿Qué tal, Baby King? Saludos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo lo hubiera convertido si tuviera un monje. Ah, caray. Babikin 2009. Dice: bien, gracias, mucho gusto saludarte. Igual a mí, mucho gusto. ¿Viste ayer la partida? Por fin no pude ganar la maravilla. Fue la partida, creo, más difícil que he jugado después de la partida de Saladino, la última de Saladino. Esa sí está difícil también. Chasnaque 46. Dice: hola. ¿Qué tal, Snake? Saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Babikin 2009. Dice: si la vi, jaja, muy buena partida. Bondroy. Sí, Bondroy. Bien, ya con eso lo hacemos. Sí, man. Ça, c'est Bondroy. Ok, ya está un poco desgastado. Захар. Тиму. ¿Qué es lo que no tengo oro? Santiago Ramírez. Dice: pues bien, ¿cómo vas? Bien, ya estoy a punto de ganar esta partida. Según por lo que veo. Solo me falta un poco de... Ah, este lo voy a necesitar. No lo maten, no lo maten. Ahí está. Vamos a convertir ahí varias unidades. Ok, aquí que ocupo. Bueno, otro de estos, otros tres. Voy a convertir elefantes.
mijo. Ahorita voy, sí. Ahorita. Uy. Tiene un poco de hambre, pero ya. Tiene que esperarse hasta que gane. Estoy jugando, ahorita le van a... ¿Eh? Y tengo que comer yo primero. Es broma. ¿Eh? No tardan en llegar el diff ahorita, yo creo. Voy. Bien, vamos a atacar por aquí también. Bien, parece que el sándwich está funcionando bien. Ok, a ver. Vamos a avanzar un poco más. Me convirtió en elefante. ¿Qué? ¿Lo convertí otra vez? Cómetelo. Huyan y maten primero a este. Luego a este. 1, 2, 3, 4. Nada. A ver, otra está acá y voy a seguir creando que vengan hasta aquí.
¿Dónde está el asedio? Ah, ¿qué? Bueno, ¿qué nunca se acaban estos o qué? Ok, a ver. Uno. Bueno, me concentro en el ataque de aquí mejor. Eso. Dime. Están devolviendo todos. Ok, por aquí ya entré.
Bien, amigos, pues yo creo que ya me aburrió la partida, así que vamos a terminar rápido con esto. Estoy tardando porque estaba disfrutando la partida, pero como ya vi que es fácil vencerlo, entonces no es tan difícil como la anterior. Vamos a proceder a derrotarlo. Me quedé solamente aquí sin madera. ¿Qué? ¿Dónde está el ejército? Aquí está, aquí hay más. Santiago Ramírez dice: uf, la otra en 3 directos, carita riéndose. Cómo batallé con eso, no pude ni dormir siquiera. Me costaba y pensaba, ¿cómo es posible que no pueda vencer esa campaña que vencí muy fácil en la secundaria? Cuando iba en la secundaria hace como 20 años ya, yo creo, de eso. ¿Que tú qué haces? Nada. No sé si la han jugado ustedes, amigos, esa campaña. Sí, la de Saladino se me han hecho un poco difíciles. Y casi perdí ese momento porque casi me matan a Subotai. Y aquí no debe de morir el héroe este. Bien, bien. Ahí está. Esto ya está destruido. Vamos a... ¿qué más sigue? Estos dos. Nos mandó un mensaje Alejandro Rito, Santiago Ramírez, un saludo. Y pues espero que por algún error no tenga que tener 3 directos otra vez. Vamos a ver, aquí va su botón y le voy a poner control 2 para ver que no lo maten. Órale, 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 órale. Y yo creo que tengo que destruir la maravilla esta para ganar. Ay, amá. Bien, pues ya llegué aquí, amigos, ya destruí esta ciudad. A no ser que por algo, por culpa del destino, me derroten a Subutai. Aquí no sé qué hay para acá. Bien, vamos a ver qué hay para acá con explorar con el asedio.
Bien, ya solo es cuestión de tiempo. Aquí ya no hay nada. Ya por fin. En el directo anterior no les mostré el outro. Creo porque estaba emocionado de que por fin, después de unos 134 intentos, gané. Los persas contaban con un ejército de casi 500.000 de hombres, pero fueron batidos por el ejército mongol, que tenía menos de la mitad. Los gobernadores de las ciudades periféricas fueron ejecutados, derramándoles plata fundida en ojos y gargantas. La ciudad capitalina de Samarcanda, que se suponía que soportaría nuestro asedio durante un año, cayó en 5 días. Hacíamos montañas diferentes con los cráneos de hombres, mujeres, niños, caballos, perros y gatos. Vagábamos por las calles, asombrados de la opulencia de los persas, bebiendo en sus fuentes y regalándonos consumos y frutas. Para hombres que habían nacido en una tienda, era como si Gengis Khan hubiera abierto las puertas del mismísimo cielo. Rusia y Mesopotamia estaban ya a nuestras órdenes. El imperio abarcaba ahora más de 11.000 kilómetros, desde el Océano Pacífico al Mar Negro. Estábamos a punto de entrar en Europa cuando ocurrió la tragedia. Ah, caray, ¿cuál tragedia? La promesa. Bien, amigos, esto lo vamos a jugar el próximo directo, creo que es mañana. Y pues espero no batallé tanto ahora, no hubo límite de tiempo, aunque estoy a punto de perder porque casi me matan a Subutai. Vamos a mandar saludos aquí. Creí que iba a tardar más, la verdad. Creí que iba a perder también. Y bien, amigos, nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós, ya me voy. Saludo a Chris Treviso, que estuvo en el directo. Y a quien más, Eduardo Cortés. Y hasta la próxima. Adiós, ya me voy porque tengo hambre. Tengo que